La vida no es una línea recta, pero cada desvío es un aprendizaje y Dios va contigo. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Qué gusto poder estar con ustedes. Soy su amiga y servidora Blanca Gutiérrez y hoy estamos felices porque Dios nos permite estar reunidos para compartir temas de formación integral. Hoy vamos a trabajar y vamos a aprender de este maravilloso tema. Cuando yo lo estaba preparando, me estaba llenando de mucha alegría y mucho gozo porque precisamente nos va a hablar acerca de cómo resignificar estas curvas que se presentan en nuestro camino. ¿Por qué hablamos de que la vida no es una línea recta? Porque muchas veces nosotros nos podemos plantear cómo va a ser nuestra vida. Y obviamente la vamos definiendo de tal manera que todo es perfecto, que no hay problemas, que las cosas quizás si llegan las vamos a resolver muy pronto, van a pasar, pero ya al momento de la práctica, ahí de verdad es otro tema. Así es de que hoy vamos a hablar acerca de cómo es que tú has vivido tu vida, qué acontecimientos se han presentado y cómo es que tú los has enfrentado. Pues esto es un tema que de verdad nos va a llevar mucho a pensar, nos va a llevar mucho a resignificar, nos va a ayudar a que también podamos ver y rescatar las cosas positivas y favorables de aquello que hemos vivido, ¿sí? Y vamos a dar inicio desde el punto donde desde nuestra infancia, cuando estamos pequeños, de alguna manera nos trazan nuestro camino, nos trazan nuestra vida y nos llegan a decir las cosas se tienen que hacer de esta manera. Y tú cuando seas medianita, medianito, vas a hacerlo de esta otra y cuando ya estudies y cuando ya te cases y cuando ya tengas tus hijos y cuando ya trabajes, etcétera, nos lo van planteando de una manera en donde nos quieren enseñar, ¿sí? Parte de la educación, pero muchas veces nosotros nos quedamos con esa visión tan clara de que como nos fueron marcando los acontecimientos, así los teníamos que vivir. Y nos quedamos con esa creencia, pero ¿qué es lo que sucede o cuál es la consecuencia de yo quedarme con eso que me dijeron? Primero, puede llegar a aparecer un sentimiento de frustración, ¿sí? O de inutilidad si tú no lograste ciertos objetivos que te dijeron. A ti te lo plantearon y tú dices, bueno, sí, está bien, voy a estudiar esto y luego voy a hacer esto otro. Sí, me parece también luego ponerme a trabajar y vamos siguiendo de alguna manera lo que ya en su mente, lo que ya nos dijeron, que guardamos en nuestra mente y nosotros simplemente seguimos esta enseñanza. Pero conforme tú vas avanzando en la vida y quizá te vas dando cuenta que muchas de las cosas que te dijeron no se han logrado, empiezas de manera interior a sentirte que no eres suficiente, insatisfecha con lo que has hecho. ¿Por qué? Porque a veces los estereotipos nos los ponen en un estándar muy alto. Y luego tú volteas a ver a tu alrededor y resulta de que pues muchas mujeres de tu edad están en cierto estereotipo, están haciendo ciertas cosas y tú dices, pues yo no estoy haciendo eso que ellas hacen. Y a veces de manera consciente, otras veces de manera inconsciente, te empiezas a comparar con ellas. Y es ahí donde empiezas a experimentar una baja autoestima, empiezas a hacerte una autovaloración, una autoevaluación
y te das cuenta que los resultados no son los que tú esperabas, ¿sí? Quizá hoy en día muchas mujeres tienen una profesión, son amas de casa, tienen prácticamente todo el día ocupado con actividades del trabajo, de la casa, de la familia, y quizá tú también a lo mejor soñaste con casarte, con tener una profesión, con tener unos hijos, y al ver que tú no estás llevando a cabo ese ritmo de vida que en tu mente tenías y que aparte alguien te lo está mostrando de que esa persona sí lo logró, viene dentro de ti una tristeza, una depresión, viene una sensación de vacío, te puedes sentir que fracasaste, incluso palabras tan fuertes que podemos mencionar, es que yo soy una fracasada. Oye, pero ¿por qué? Pues porque yo quería hacer esto y esto a mis 30, a mis 40, a mis 50 y no lo hice, no lo logré. Entonces, empiezas a vivir también una dificultad para aceptar la realidad que tú has vivido. No aceptas tu presente y tampoco vas a disfrutar el camino que tú tienes. Fíjense qué importante es esto. Como yo no cumplí mis expectativas y alguien me está diciendo que sí las cumplió, hasta ahí llegó tu camino. De ahí en adelante ya no ves nada más, simplemente te puedes ver de esa manera que no lo lograste. Pero es muy importante el que tú sepas que cada persona tiene una vida en donde tanto uno como Dios, las circunstancias, esta libertad que Dios nos ha regalado, va formando y marcando ese camino. Y si nosotros nos damos cuenta y aceptamos precisamente que este es un proceso único, que solamente tú le puedes dar un sentido diferente a ese camino. Por ejemplo, te casas y tú, pues tu ilusión es tu familia, tu esposo, etcétera. Y resulta de que a lo mejor tu esposo tiene algún vicio, tú tienes alguna enfermedad, son de esas situaciones que a veces no las vemos venir, simplemente llegan. Y ahí tu vida ya cambió. Tu vida cambió. ¿Por qué? Porque tú tenías un ideal de vivir de una manera diferente. Obviamente con un esposo sobrio, con muchos planes, con cosas por realizar en la familia y resulta que ahora esas cosas las tienes que hacer tú sola o tú solo. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu esposa no está en condiciones. Y si nosotros a eso que estamos viviendo no le damos un sentido diferente, nos vamos a quedar perdidos en la curva. Señor, es que yo iba por aquí porque tenía claro mi ideal. Mi camino de alguna manera era visible. Yo sabía a lo que iba, pero ahora con el alcoholismo, ahora con esta enfermedad, pues mi vida ha dado un rumbo diferente. Y si tú te detienes a analizar, a pensar o simplemente a aceptar lo que estás viviendo, créeme que vas a empezar a ver un sentido nuevo a tu vida. Si tú te aferras a querer ir derecho y el camino ya se terminó y continúa hacia una vuelta, si tú te aferras a eso, entonces vas a vivir frustrado, vas a vivir deprimido, vas a vivir desesperado, vas a estar sobreviviendo, no vas a encontrar un sentido a tu vida y todo esto emocionalmente, físicamente y espiritualmente te va a afectar. Yo te quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Qué es aquello de tu vida que no has aceptado? ¿Qué es aquello en tu vida que ya dio un giro y tú todavía te aferras a que tiene que ser de una manera diferente? Escríbelo ahí en tu cuadernito. ¿Qué pudiera ser? Cualquier circunstancia, cualquier situación, escribe en tu cuaderno, escribe la fecha, escribe el lugar, escribe el nombre de la persona, lo que te recuerde ese acontecimiento. Porque desde ahí tú vas a empezar a poner en práctica, número 1, que sí es real lo que viviste. Número 2, no es lo que tú querías.
no es lo que tú esperabas. Número 3, ¿cuál es el aprendizaje que esa curva te está dejando? Porque ante todo tenemos que buscar esos aprendizajes, mis queridos amigos. No hay que aferrarnos a lo que no es, a lo que no fue, pero sí hay que aferrarnos y hay que trabajar y hay que prepararnos y hay que buscar los medios para que la parte del camino que continúa, porque seguimos vivos y tenemos que seguir avanzando, tener una visión un poquito más clara, un poquito más certera. ¿Desde qué punto? Desde el análisis donde tú te das cuenta qué va a depender de ti. Yo quiero un camino por aquí y qué va a depender de ti. Si está en tus manos el que tú lo hagas, por ejemplo, quiero mejorar mi salud. Eso va a depender de ti. Quiero mejorar de salud. Si tú dices, yo quiero irme de vacaciones este fin de semana y me voy porque me quiero ir. No me importa que no tenga el dinero, a ver cómo le hago, o ahorita le digo a mi esposo que dé tarjetazo, etcétera. Esas son cosas que no nada más van a depender de ti. Y no es la manera, obviamente, de planearlo, de proponerlo, no. Que sí está a nuestro alcance y que no está a nuestro alcance. Fíjense que muchas veces nos hemos quedado a mitad del camino. Muchas veces ya no tenemos quizá la salud para continuar, ya no tenemos los medios para continuar, ya no estamos con las personas que quisiéramos continuar en esa parte del camino. Pero esto es parte de tu camino, esto es parte de tu vida, esto es parte de lo que a ti te está tocando vivir. Y nosotros podemos ver también cuántas personas de la Biblia no terminaron su camino. Cuando, por ejemplo, José fue traicionado, ¿verdad? Fue encarcelado, él también se quedó en el camino. Tenemos a un Moisés que él también llevaba al pueblo de Dios a la tierra prometida y también se quedó en el camino. Y bueno, pues cada uno de nosotros necesitamos razonar y pensar en qué parte del camino vas. Y la palabra de Dios nos da mucha confianza. La palabra de Dios nos invita a que hagamos una pausa cuando la tengamos que hacer, que aceleremos el paso cuando esto lo requiera y que nos esperemos cuando nos tengamos que esperar. En Isaías capítulo 55, versículo 8, la palabra de Dios nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Fíjense qué importante es tener esta confianza puesta en Dios. Y es muy bonito. Yo les voy a dejar una actividad para que si gustan, ustedes la hagan. Y trata de dibujar o trazar el camino que tú has recorrido, ¿sí? Empieza tú a trazarlo desde que ya tienes conciencia a la edad que tú quieras poner, o desde tu matrimonio, o desde tu vida adulta, tú sabes en qué momento. Empieza a trazarla, empieza a recordar cómo vivías, cuáles eran esos acontecimientos, le empiezas a trazar y luego cuando hubo un acontecimiento difícil, pues haz una curva hacia abajo o como tú quieras hacerlo, hubo algo bonito hacia arriba, la parte estuvo tranquila, estable, pues ahí una línea recta y tú vas dibujando. Y luego ves la línea, cómo quedó, ves el trazo, cómo lo hiciste. Y esto te va a llevar a que tú razones qué tanto has aceptado ese camino que está plasmado. Y luego, si son muchos altibajos, ¿cómo lo has vivido? Consciente, inconscientemente, aceptando, renegando, culpando. ¿Cómo lo has vivido? Y si tu vida no ha sido con tantos altibajos, también detente a pensar cómo has vivido ese estado estable. ¿Lo has disfrutado? ¿Lo has valorado? ¿Lo has agradecido? ¿Qué es lo que has hecho con lo que has vivido? Y ahí, obviamente, vas a pensar en las personas que han estado a tu alrededor.
Bueno, ¿qué les parece si mandamos saluditos? Porque están muy activos y eso nos da muchísimo gusto, porque recuerden, mis queridos amigos, que estamos haciendo comunidad en Cristo y el hecho de que nosotros compartamos nuestros comentarios, pues claro que nos ayuda mucho. Saludamos a Alexander Quintero, quien nos manda bendiciones también para ti, mi querida Marianita Hernández, gracias por acompañarnos. Dice Marcos, yo he cambiado de 3 profesiones, pero estoy en proceso de mi aceptación. Siempre he estado en el ramo de la salud. Gracias por el programa. Me da mucho gusto, Marcos, lo que nos has compartido y sobre todo esto tan maravilloso que dices, que estás en tu proceso de aceptación. Por supuesto, Marco, estás vivo y tienes que disfrutar. Bueno, eso es lo ideal y la invitación a redireccionar tu vida y a disfrutar lo que sí hay, ¿verdad? Y decir, esto es lo que yo estoy viviendo, lo acepto con mucha alegría y me va a dar un nuevo horizonte. Marianita dice, buenas y bendecidas tardes, hermanos en Cristo del mundo entero desde Arizona. Gracias, mi querida Marianita, ya estaba esperando ese saludo universal. Y nos dice, gracias, miren, Marianita ya nos puso aquí la cita bíblica, Isaías 20, me pregunta, Isaías 55:8, Marianita. Isaías 55:8. Muchísimas gracias. Y bueno, también por aquí saludamos a Povediux, a Cecilia Ramírez, también por aquí nos acompaña Claudia Chávez, Tere Galán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo comunidad en Cristo. Y bueno, pues continuamos. Ahora vamos por la segunda parte de nuestro tema. Y aquí lo que realmente nosotros vivimos, ¿sí? Lo que la mayoría de las personas llegamos a vivir. Estamos reiterando el tema que desde el conocimiento que nos dejan, las enseñanzas, parte de la educación o lo que nosotros vemos es, por aquí es el camino que tú tienes que llevar. Y conforme vamos viviendo, pues nos damos cuenta que a veces ese camino totalmente diferente al que nos trazaron. Y es ahí donde nos empezamos a cuestionar y entonces viene ese conflicto interno porque a lo mejor el camino me lo marcaron así muy recto y el mío está totalmente desviado. Pero con esta actividad que yo les dejé, de verdad les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan retomar el camino desde una madurez, desde un amor propio y desde una visión hacia dónde quieres ir. Bueno, pues, ¿qué es lo que realmente nosotros vivimos? En la parte emocional vienen estas palabras, ¿sí? Estos pensamientos negativos que de alguna manera nos están recalcando si cumplimos con lo esperado. Esta parte emocional la vivimos con resentimiento hacia uno mismo y muchas veces hacia los demás. ¿Por qué? Por haberme trazado ese camino y esto ahora me está perjudicando a mí. Y también parte de estos resentimientos muchas veces los llegamos a tener hacia Dios. ¿Por qué? Porque lejos de tratar de entender lo que Dios quiere para nuestra vida, le estamos recalcando que Él no hizo lo que nosotros teníamos pensado. Incluso, pues, sabemos que Dios lo permite porque Él es un Padre amoroso que nos acoge desde nuestro dolor. Y si nosotros le reprochamos y si nosotros le decimos, ¿por qué eres así conmigo? ¿Por qué a mi hermana, a mi prima, a mi cuñado, a X persona, por qué ellos sí? Y yo, que soy una persona fiel contigo, bueno, en nuestra oración de dolor le podemos decir a Dios muchas cosas y Dios las acepta. Dios las acepta. Nosotros, al estar molestos con Él, es una práctica donde empiezas a sacar todo lo que te duele, todo lo que no entiendes, todo aquello que no sabes qué hacer con eso. Es muy importante porque al momento de que tú lo estás expresando, te estás vaciando. Y entonces, después viene algo muy hermoso, en donde empezamos
a encontrar una visión diferente, empezamos a comprender muchas cosas. Eso lo veremos más adelantito. Y bueno, parte emocional también de que la línea, nuestra vida no ha sido tan recta y la vemos toda por ningún lado, parte de este sentir, llegas a dudar de tu valor como persona. Llegas a dudar de por qué, sí, llegas como a minimizar ese valor que tienes como persona, porque todo depende de cómo lo estés viendo. Si hay personas que a lo mejor son muy bendecidos o tienen mucha familia, tú dices, no, pues es que esa persona vale por toda la familia que tiene alrededor, o esa persona vale por su profesión, por su posición económica, etcétera. Todo depende en qué pongas tu mirada, porque hemos visto la vida de los santos, ellos cómo vivían de una manera muy austera, muy austera. Y es aquí, mis queridos amigos, ante estos acontecimientos de la vida tan inesperados, muchas veces otros ya los vemos venir, pero no alcanzamos a prepararnos para cuando llegan, o decimos, ay, va a llegar y va a pasar y no va a pasar nada. Cuando pasan decimos, ah, caray, mira que sí, fueron situaciones difíciles. Hay muchos estudios que nos hablan acerca de la resiliencia. Y la resiliencia, tú también vas a revisar ahí en tu trazo plasmado en esa hoja, qué tan resiliente tú has sido, ¿sí? Porque la resiliencia la conocemos como la capacidad que tú tienes para adaptarte a ciertas situaciones difíciles, a ciertas situaciones adversas. No, esto no va a depender de evitar las dificultades, de sacarle la vuelta y de hacer que no pasa. No, esto no se trata de eso, sino de saber rehacer nuestra vida, de llevar un nuevo sentido, de redireccionar nuestra vida. De eso se trata. No podemos hacer como que las cosas no están pasando. Sí, sí están pasando, llámalas por su nombre y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Parte de estos sentimientos que surgen, hay que cuidar mucho y revisar cuáles son esos pensamientos negativos que tú estás teniendo que te siguen llevando a esas curvas tan peligrosas. Porque hoy por hoy, si tú ya te das cuenta que lo que tú querías hacer de tu vida, muchas cosas no se lograron, cuidado si tú te dices, ¿sí? Frases como, si no cumplí, entonces yo fracasé y no tengo derecho a hacer nada más. Solo tuve una oportunidad en la vida, no la aproveché y ya aquí me voy a quedar. Otra frase, otro pensamiento puede ser, ya es tarde para empezar, ¿sí? Ya no tengo ni la edad, ni el conocimiento, ni los medios para hacerlo. Ya es tarde para empezar algo nuevo y te quedas ahí estancado. También otra frase puede decirte que a lo mejor todo lo que he hecho no ha valido la pena, todo lo que he hecho ha sido inútil, ha sido en vano. Y fíjense cómo llegamos a maximizar todo, a generalizar todo y pues obviamente la mente para allá te va a llevar. Y si tú ya dijiste que no has hecho nada bien, pues ¿qué crees? Todo lo vas a ver mal. Y tu mente te lo va a estar repitiendo, porque para donde quiera que tú voltees, vas a ver que hiciste mal, que hiciste mal, que hiciste mal. Y luego si a tu alrededor tienes personas que solamente se fijan en tus defectos, imagínate en qué estado te encuentras. Imagínate en qué condiciones emocionales, psicológicas y espirituales y físicas te encuentras. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer que a lo mejor toda la vida se dedicó a su hogar y que por ahí le surgió la idea de querer tomar un curso de algo y no lo hizo, no lo ha hecho, tal vez puede empezar a vivir una frustración. ¿Por qué? Porque está enfocada en lo que quiso hacer y hoy por hoy no lo ha hecho. Pero ¿qué tal, mis queridos amigos, si esa mujer es un pilar fuerte en su familia? ¿Qué tal si esa mujer se ha entregado a la educación de su familia?
¿Qué tal si esa mujer lleva el número 1 en su familia? ¿Qué vale la pena? Claro que aquello que va a trascender en el bien, porque también está la otra parte. Muchos salen a trabajar con tal de no cumplir con la vocación que ya adquirieron. Fíjense qué importante es. Por eso, a veces depende de la creencia. Fíjense, esta práctica es hermosa la que yo les comparto porque primero la vamos a ver así, ¿verdad? Y luego ya que la analizamos, como con esto que yo les estoy compartiendo, sí, no fuiste la profesionista que quisiste, pero ¿qué tal eres como mamá y como esposa? ¿Verdad? Eres excelente, o te esfuerzas, o tratas de dar lo mejor, te entregas, vuelves a trazar tú ese camino de tu vida, pero ahora con estos nuevos pensamientos y luego haces la comparación. Es algo de verdad sorprendente. A mí me encanta hacerlo en la consulta porque los pacientes se quedan sorprendidos de cómo es que con un tipo de pensamiento tu vida, ahora sí que parece un garabato, y con otro tipo de pensamientos, tu vida parece que tiene un relieve, un dibujo hermoso. Bueno, pues ahí está la invitación. Por ejemplo, también hablando de un joven que quizá por una cosa u por otra intentó estudiar una carrera, entraba hacia el intento de estudiar, de inscribirse, de salir en listas, etcétera, y quizá a lo mejor nunca pudo. Pero, pues, mientras era una cosa u otra, él tenía que comer, él tenía que hacer algo, se pone a trabajar, es un excelente trabajador, responsable, ha desarrollado muy buenas habilidades, los valores que él aplica ahí, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, etcétera. Y ha dejado y lleva un legado muy bonito en su trabajo. Tiene un trabajo muy limpio. Y si hacemos la misma comparación, dices, ah, caray, pues sí, como estudiante, el garabato, pero como trabajador, qué hermoso ha sido tu camino. Que quizá a lo mejor hay compañeros que están siguiendo también ese mismo caminar. Bien, ¿qué podemos hablar también de la separación? Cuando un hombre, una mujer ha vivido este proceso tan doloroso de la separación y llegas a pensar y llegas a decir que todo está perdido, que todos los años que tú invertiste de verdad fueron años que quizá no los aprovechaste como tú hubieras querido o que hoy por hoy no te está dando el resultado. Pero ¿qué tal si tú analizas de todo el tiempo que tú estuviste con tu cónyuge, cuán enriquecedor fue esa convivencia? Pues sí, ¿cómo fue esa dinámica que hubo entre ustedes? ¿Qué tan entregado fuiste? ¿Qué tan buena esposa fuiste? Hay que analizar cómo fue nuestro camino mientras estuvimos. O quizá también otra cosa es que, bueno, si por algo ya no pueden estar juntos, que tú ya hiciste 1000 y 1 intentos por lograrlo y por algo no se dio, tú vas a hacer un testimonio de vida, de seguir luchando por el matrimonio, seguir creyendo en el matrimonio, porque tú, aunque no estés bajo el mismo techo con tu cónyuge, tú puedes seguir creyendo en el matrimonio, tú puedes seguir viviendo en el matrimonio. Y mucha de esa vivencia es espiritual y mental, ¿sí? Ahora tú pides por tu esposo, ahora tú pides por tu esposa, ahora tú le deseas lo mejor, ahora de alguna u otra manera estás a lo mejor al pendiente. Muchas cosas se pueden hacer. Lo ideal es estar bajo el mismo techo, pero estar realmente como una unidad, ambos. Pero las circunstancias, ustedes conocen cómo es el camino de su vida y las circunstancias a lo mejor no les han permitido eso. Pero sí es nuestra gran responsabilidad darle un sentido. Darle un sentido. Fíjense, justo ayer estaba compartiendo yo una charla
Y yo les decía que la emoción dura de 6 segundos a 2 minutos, pero que en ocasiones, depende cómo platiques la historia, la emoción puede durar por años, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la siguiente cita bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Fíjense qué bonito. Aquí realmente hablamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Depende del análisis que nosotros hagamos, depende cómo lo veamos, lo vamos a vivir. Pero aquí dice que todo coopera para bien. Entonces la invitación de esta cita bíblica de la palabra de Dios es que ante cualquier acontecimiento de vida nos demos a la tarea de buscar ese bien. Tú vas a cooperar para lograr ese bien, ¿sí? Porque aquí la palabra de Dios lo dice, y si lo dice es porque así es. Humanamente a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero ya con una nueva visión de lo que estamos compartiendo, ahorita sigue unos puntos más, eso sí te va a llevar a que tú cambies tu manera de pensar y entonces ahora sí podamos entender que debemos buscar las cosas para ese bien. Y dice Israel, ¿a poco la iglesia tiene la verdad? La verdad la tiene Dios, mi querido hermanito. Claudia Chávez, muy buen tema. Muchas gracias, Claudia. Y también Marianita, muchísimas gracias. Nos puso la cita bíblica de Romanos 8, 28. Bien. La tercera parte de nuestro tema, ahora vamos a hablar acerca de cómo es que vamos a solucionar y vamos a seguir solucionando esta línea de nuestra vida, ¿sí? Lo que hemos vivido, nuestro camino, las experiencias buenas, no tan buenas. Esta va a ser una nueva mirada de esperanza con la intención de que tú puedas resignificar tu vida, ¿sí? Ya tenemos claro que la vida no es una línea recta. Vamos a verlo como si nuestra vida fuera un peregrinar, ¿sí? Una peregrinación en donde Dios camina contigo. Dios está contigo en esas curvas tan cerradas, en esas bajadas o subidas que a veces sentimos que estamos solos, que no podemos más. Ten la certeza de que Dios está contigo. Y bueno, pues, ¿cómo es que nosotros vamos a resignificar nuestra historia de vida? Vamos a reemplazar estos pensamientos que en automático se nos vienen, ¿sí? Porque si nosotros estamos clavados en solamente ver las cosas negativas, lo vamos a seguir repasando y repasando y repasando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿sí? Tiene ciertas funciones que cuando nosotros vivimos una experiencia negativa, imagínense que las neuronas, pum, 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 se toman de las manos y hacen un trazo, hacen un camino y ya vivimos esta situación desagradable, nos tomamos de la mano. Es como si se hiciera una cicatriz. Y luego, pues ya vamos por la vida y ves que viene algo parecido, ves otra situación y vives otra situación difícil y nuevamente esas neuronas se vuelven a tomar de la mano, las mismas. Entonces, esta es una función de nuestra mente que está ejecutándose constantemente. Por eso lo importante de hacer consciente esos pensamientos que me han estado marcando el paso y no salgo de lo mismo. Vamos a reemplazar estos pensamientos en automático, estos pensamientos negativos, por afirmaciones más realistas y más compasivas para ti. Más compasivas para ti. Tienes que tener más compasión, más misericordia,
porque tienes una vida tan valiosa que todo lo que has vivido no la define, no la define. Y una de esas frases que tú te puedes decir cuando vas haciendo este análisis, va a llegar el momento en el que tú digas, ah, caray, mi vida no ha sido un fracaso. Lo que yo creí que había sido puro fracaso y fracaso y fracaso, por haber repetido estas conductas y solamente estar viendo lo negativo, hoy me doy cuenta que mi vida no fue un fracaso. Fue una serie de decisiones que yo tomé ante las creencias que yo tenía. Ah, es que si no eres profesionista, no, pues como que no cabes aquí en el mundo, dices tú, ¿qué? ¿Cómo? Pues si yo estoy viva, si tengo una dignidad como hija de Dios y sobre todo que tienes una misión y tienes un propósito. Cuando Dios te formó en el vientre de tu mamá, Dios te dotó de todo lo que necesitabas y te puso tu proyecto de vida, tu misión de vida, tu propósito de vida. Y si tú hoy por hoy sientes que no tienes un propósito de vida, date a la tarea de encontrarlo. ¿Cómo? Primero resolviendo lo que les acabo de compartir. Vamos a resolver ese camino de nuestra vida y van a ver lo sorprendente que es. Ya quisiera verlos, de verdad. Me va a dar mucho gusto que ahí en el chat, no importa que el programa se termina, ustedes saben que el programa se queda grabado, ustedes pueden poner nada más así la pura imagen del primer camino que ustedes plasmaron y el segundo camino después de haber escuchado este programa. De verdad, va a ser algo muy, muy importante el que ustedes lo hagan. Y si lo comparten, va a ser de verdad muy enriquecedor. Ahí vamos a estar en contacto. Nos seguimos escribiendo en el chat, aunque el programa haya pasado, ustedes ahí escríbanle y van a ver que hacemos una dinámica muy bonita. Y también, a partir de hoy, es importante que tú trates tu historia de vida con mucho amor, con mucha ternura. No lo hagas desde la exigencia, no lo hagas desde la comparación, no lo hagas desde el minimizarte, eso no, porque tú tienes que darte cuenta que tú hiciste lo mejor que pudiste. ¿Con qué contabas en ese momento de esos acontecimientos? Solo Dios y tú saben. Si contabas con una inteligencia emocional, si contabas con el apoyo de personas, si contabas con una economía, etcétera. Solo Dios y tú saben con qué contabas. Y eso que tú hiciste fue lo que tú creíste prudente. Consciente, inconscientemente, como haya sido. Pero gracias a Dios que hoy tenemos mucho más medios para prepararnos, para entender las cosas, y es por eso que ahora con esta información tú te vas a dar cuenta que esa historia de vida la viviste como tú pudiste, ¿sí? Y acéptala con mucho amor. Bien. Víctor Frank, él nos habla mucho del sentido de la vida y él reitera que el sentido de la vida no se encuentra en los éxitos, sino en la actitud con la que tú enfrentas las circunstancias de tu vida. Fíjate qué bonito, qué hermoso. Uno podrá tener ahí los títulos, ¿verdad? Pero si al momento de estar en una situación no tienes actitud, pues los títulos se van a la basura. Cada acontecimiento de la vida te va dejando una enseñanza. A mí me gusta mucho decirles a mis pacientes cuando hay situaciones, esas curvas tan difíciles en la vida, yo les digo, a ver, vamos a pararnos en esa curva. Vamos a visualizarla desde afuera, ¿sí? Imagínate que tú vienes y ahí en esa curva te sucede esto tan terrible. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste? Ahora, ¿cuál fue la actitud que tú tuviste ante eso? Ay, no, la verdad, Blanquita, tuve una actitud tan desagradable. A todo mundo callé y a todo mundo corrí de mi casa.
Ni siquiera les di la oportunidad de que me explicaran, ni siquiera les di la oportunidad de que me aclararan. Simplemente eso hice. Entonces ahora nosotros estamos aprendiendo que debemos tener actitud ante las cosas. Y cuando tú tienes un trabajo mental y cuando tú tienes un trabajo afectivo, espiritual, mira, todo se acomoda para razonarlo, para amarlo y para hacerlo. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien, familia? Pásense, platíquenme, los quiero escuchar, quiero ser empática con ustedes, quiero saber ustedes cómo se sienten. En ese momento es un acto maravilloso de amor. ¿Por qué? Porque te haces a un ladito para ocuparte y preocuparte con los que estás compartiendo, tu familia, ¿sí? En donde dices, a ver, pues sí, a mí me dolió, no lo entiendo muy bien, yo tengo mi manera a lo mejor de resolverlo cuando ya tienes herramientas, cuando ya tienes técnicas, cuando ya tienes también la confianza en Dios en que Él va a mejorar las cosas, cuando Él lo decida, ¿sí? Bueno, esa actividad también la vamos a hacer. Y bueno, la palabra de Dios nos dice en Joel capítulo 2, versículo 25, restituiré los años que devoró la langosta. Fíjense qué maravilla, ¿sí? Dios no te exige una vida perfecta. Dios no te exige que des hasta lo que no tienes y que te reproches por no hacerlo. No, Dios no te exige eso. Lo que Dios quiere es que tú tengas una vida sincera, que tú tengas una vida que te lleve realmente a vivirla en plenitud. Cuando nosotros somos sinceros y somos honestos con nosotros mismos, vamos a ver muchas áreas de oportunidad para mejorar. No hay tiempo perdido. Esto grábatelo. No hay tiempo perdido, porque eso que se vivió te dejó una enseñanza. Te dejó una enseñanza. Ya sabes lo que ya no tienes que hacer y puedes deducir lo que sí tienes que hacer. Por eso no vuelvas a decirte que se ha perdido el tiempo. En ese sentido, ¿sí? En ese sentido de haberlo vivido. ¿Podemos perder el tiempo en cosas que no son constructivas? Pues claro que sí, y el tiempo ya no lo recuperamos. Pero hablando exclusivamente de este tema, no hay que decir que se perdió el tiempo, ¿sí? Ante los demás podrás haber fallado infinidad de veces, pero ante los ojos de Dios no fue un fallo, fue un aprendizaje de vida. Fíjense, simplemente los santos, ellos no vivieron una línea de vida recta, ellos no la caminaron por pétalos de rosa, por supuesto que no. Muchos pasaron por crisis existenciales, muchos pasaron por situaciones muy, muy difíciles. Había duda, había caídas, había levantadas, había desesperación. Ellos también psicológicamente vivieron muchas situaciones, pero siempre estaban conectados con su interior. En la búsqueda de Dios, quizá, como San Francisco de Asís, ¿verdad? Que él también iba a caballo a la guerra y lo tumbaba. Francisco, Francisco. Y él decía, ay, ¿qué pasó? Y cuando San Francisco, su papá Pedro Bernardone y su mamá Madonna Juana Pica vendían telas finas en Asís, y cuando Francisco empieza a sentir ese llamado de Dios y empieza a enfocarse y a buscarlo y a tratar de entender, eso que él sentía lo empezó a llevarlo a la acción y llegó rápido a casa de sus papás y se quitó la armadura y empezó a agarrar las telas finas y las aventó se las aventaba a los pobres ahí en la torre, se las aventaba a los pobres y decían, este hombre se volvió loco, ¿por qué está actuando así? Porque solamente él sabía lo que estaba viviendo. Por eso no te sientas juzgado, no te sientas juzgada por nadie. Podrán decir lo que quieran, quien sea podrá decir lo que sea.
pero tu relación solamente es con Dios y solamente Dios y tú la conocen y saben hacia dónde van. Ten mucha fe en Dios, sigue confiando en Dios y ya verás cómo le vas a ir encontrando ese sentido a tu vida. Vas a ir descubriendo esa misión en tu vida si es que todavía no la has descubierto. Y cada acontecimiento que venga por muy difícil, ya no lo vas a sentir como una curva totalmente peligrosa, sino ahora lo vas a vivir de una manera que no deje tantos estragos. Bien, ¿cuáles pueden ser algunas acciones concretas para vivir con este sentido? Es importante que tú aceptes este proceso que tú estás viviendo. Valídalo y date cuenta que es único, ¿sí? No te compares, no compares tu vida con la vida de otras personas. La tuya es única y solamente la puedes vivir tú, a tu manera, así, con esa personalidad, con esas características que Dios puso en ti. Pero sí tenemos el gran compromiso de corregir todo lo que debemos corregir. Jesús ya vino, ya nos enseñó lo que tenemos que hacer. Y si en eso yo ando un poquito desviado, pues entonces, Señor, pues ahí te voy. Si tú me dices que perdone, yo voy a perdonar. Si tú orabas al Padre por tanto tiempo, pues yo también voy a empezar mis momentos de oración. Voy a empezar a poner mi vida en orden. Todo lo que tú sabes que debes hacer, hay que empezar por ahí. Bien, es importante que te pongas metas pequeñitas, ¿sí? Acerca de aquello que tú quieres alcanzar, porque si te pones metas pequeñitas, es más fácil que tú las logres. Cada pasito, cada meta pequeñita te va a hacer sentir que estás avanzando, que estás creciendo y que estás llegando a ese objetivo que tú te planteaste. A lo mejor si no tienes el hábito de la oración, pues la invitación es esa. 10 minutitos en la mañana, 10 minutitos en la noche. Todos los días. Al principio a lo mejor lo vas a empezar a hacer como, déjale la oración. La oración. Otra vez la oración. Y conforme tú lo vayas haciendo, tu mente va a empezar a cambiar. Tu pensamiento va a empezar a cambiar. Y va a llegar el momento en el que esa oración ya la vas a ir haciendo tuya. Ya la vas a sentir, ya la vas a pensar. Y después va a llegar el momento en el que la oración la vas a hacer tú, ¿sí? La oración la vas a hacer desde lo que tú estás sintiendo, desde lo que tú estás viviendo. Bueno, y antes de terminar, vamos a leer los mensajitos. Nos dice por aquí, déjenme subir donde nos quedamos. Nos dice mi querido Eduardo Chávez, buen tema, muchas gracias, mi querido Lalito. Claudia Chávez, este programa, ¿qué días son? Gracias. Claudia, todos los sábados a las 3 de la tarde, hora México. Aquí estamos todos los sábados, si Dios lo permite. Y Bobediux nos dice, hoy quiero restaurar y me ha costado, traigo mucho dolor, pero aún no he encontrado las técnicas o herramientas. Por hoy aún sigo sacando. Creo en Dios y quiere volver a cambiar mi vida con mis hijos. Claro que sí, Bobediux, qué bueno. Mira, esto es una esperanza. Ha costado trabajo, por supuesto, no es algo fácil, pero es muy importante el perdón. Quítate ya de encima eso que tanto te ha costado y que no te ha permitido vivir de la manera en la que debes vivir, que es una forma en libertad. Sí, hay que vivir en libertad, hay que vivir en el amor de Dios y hay que hacerlo a través del perdón. Mira, una técnica y una herramienta que usamos en consulta y las cartas en psicología son muy efectivas. Escribe una carta y di, te perdono por esto. Y luego pides perdón, te pido perdón por
todo esto. Y al final agradece. Algo tendrás que agradecer. Al final agradece. Cuando hayas terminado, rompes la carta y la tiras o la quemas. Y deja que pase el tiempo. Si sigues sintiendo algo, vuelvas a hacer una carta exactamente igual. Y así, poco a poquito vas sacando. Cada vez que saques es un momento de sanación. Dice Bobediux, gracias porque me haces concientizar en amor. Me estoy reencontrando. Primero Dios, gracias. En verdad, me da mucho gusto, Bobediux, por darte la oportunidad de vivir, de disfrutar el amor que Dios tiene para ti. Y cuando lo disfrutamos es porque saldamos las deudas de nuestro alrededor. Es porque perdonamos, porque no nos tomamos las cosas a personal, porque queremos estar bien y en paz con Dios. Hay que ver todo aquello que nos estorba, va para afuera. Claro que sí se puede. Dice Rosario, muy buena reflexión, gracias. También a ti, mi querida Rosario. Marianita dice, amén. Así es, que así sea. Y por último, mis queridos amigos, tu vida no necesita ser recta para tener sentido. Basta con que sea vivida con amor, con apertura, con confianza y actitud. Y esta confianza debe estar puesta en Dios. Bueno, mis queridos amigos, ya ahora sí vamos a llegar al final del programa, que ya casi me paso. Y dice Marianita, amén, gracias hermanos en Cristo por compartir sus bendecidos testimonios. Sí, mi querida Marianita, yo también les agradezco de todo corazón, lo valoro y lo aprecio mucho porque yo siempre digo, un testimonio de vida es una lucecita de esperanza. Y ahorita con lo que hemos leído y hemos compartido, claro que ahí nos deja esperanza para seguir luchando en busca del bien. Bueno, yo les mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Soy su amiga y servidora Blanca Gutiérrez y recuerda, todo lo que desees en la vida, lo visualizas y lo vas a lograr. Ama porque vas a trascender en la vida. Hasta la próxima.